Buenas tardes, les doy la bienvenida al Real Instituto de Estudios Asturianos en nombre del propio instituto, del director hoy ausente por razones sobrevenidas y de quien les habla, que es el coordinador de este ciclo, un ciclo un poco peculiar para los contenidos que habitualmente se suelen tratar en el Instituto de Estudios Asturianos y que tiene como objetivo una aproximación naturalmente breve, muy puntual, que esperamos que tenga continuidad, y eso depende de la respuesta que tenga entre el público y el interés que despierte entre la ciudadanía asturiana. Confiamos en que permita iluminar una parte de la actividad artesanal en Asturias que cuenta con muy poco reflejo en los medios de comunicación, que en general está dando lugar al olvido generalizado de actividades esenciales para determinados sectores de nuestra cultura tradicional, y a la que damos el comienzo precisamente con la Asociación del Hórreo, en la figura de Fernando Mora, y que tendrá continuidad en los próximos jueves con otros especialistas en distintos ámbitos de los trabajos artesanales tradicionales de Asturias, como es la cerámica de Faro, la carpintería de Ribera y, finalmente, la presencia de los oficios tradicionales de Asturias en los museos etnográficos, con la participación de la directora del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, quizás el mejor ejemplo de la recuperación, no solamente de los oficios, sino también de la propia dignidad de la vida campesina en Asturias. Hoy, para iniciar el ciclo, tenemos, como les decía, a Fernando Mora, cuyo currículum paso a leerles ahora a continuación. Fernando Mora Rodríguez es arqueólogo por la Universidad Complutense de Madrid, donde se especializó en arqueología clásica, participando en diversas campañas arqueológicas. Actualmente se dedica al ejercicio de la arqueología profesional y al estudio de los hórreos asturianos y graneros tradicionales, siendo un miembro activo de la Asociación de Amigos del Hórreo Asturiano. Participa y coordina diversos proyectos dirigidos a la difusión y estudio de estas estructuras, como por ejemplo el proyecto Tentemozos, basado en la inclusión social y laboral de personas con diversidad funcional a través de las paneras del estilo carreño, y el proyecto Maestros del Hórreo Asturiano, basado en las documentaciones de las técnicas tradicionales de construcción de estas estructuras y el oficio del horrero. Por otro lado, es el coordinador de la Red Hórrea, que aúna expertos y asociaciones civiles que se dedican al estudio de los graneros elevados tradicionales en la península ibérica. A su vez, realiza numerosos trabajos de catalogación y recuperación de estas estructuras tradicionales. He de decirles que la labor que está desarrollando la asociación para mí era desconocida hasta hace relativamente poco, en la que tuve oportunidad de participar en uno de los actos organizados por la misma. Me parece realmente valioso, interesante, yo diría que casi insustituible, y toma la iniciativa en una tarea en la que la Administración no parece siempre estar con la mejor disposición para poder solventar algunos problemas que, de no corregirse, podrían llevar a la desaparición o al grave avanzado deterioro de un patrimonio tan representativo de la cultura asturiana como son los hórreos y paneras. Así que, sin más, les dejo en compañía de Fernando Mora. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir, y sobre todo empezar agradeciendo a Ángel y al Instituto por permitirnos estar hoy aquí en este ciclo de oficios tradicionales en la Encrucijada, y también gracias por la amable presentación. Vamos a hablar, en principio, vamos a hablar un poco de la labor que hacemos en la Asociación de Amigos del Hórreo, por si alguien todavía no lo conoce, y luego pasaremos a hablar de este proyecto, ¿no? Que estuvimos el año pasado realizándolo. Hay algunas caras conocidas aquí que participaron en el mismo, y fue un proyecto que realizamos en el marco de las ayudas para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que concede el Ministerio de Cultura, y también lo realizamos con la ayuda y la colaboración de Caja Rural de Asturias. La asociación ahora ya nos pasamos a la denominación de Asociación del Hórreo Asturiano, lo cambiamos el nombre este año, y es una asociación que nace en el año 2016 en Candás, para agrupar a todas aquellas personas que comparten su interés en el estudio de los hórreos, las paneras
y los gabazos asturianos, ¿no? Un patrimonio que consideramos que, bueno, que en cierto sentido estaba olvidado a nivel de tratarlo como el patrimonio cultural que se merece, y bueno, a raíz de esta asociación comenzamos a trabajar en proyectos para su difusión, su puesta en valor y su recuperación, ¿no? Digamos que durante mucho tiempo el patrimonio cultural rural, estuvo en un segundo plano, y creemos que es una parte esencial, ¿no?, de la historia de Asturias, y que no debe de quedar en el olvido. Voy a hablar un poco de varios proyectos que llevamos a cabo. Uno es el proyecto Centemozos, que, como bien presentó Ángel, es un proyecto que realizamos, que parte del Ayuntamiento de Carreño, en colaboración con la asociación y también con FASAD, con la Fundación de Ayuda a la Discapacidad del Principado, y que se basa en la formación de personas con diversas capacidades para favorecer, para que luego hagan visitas guiadas y puedan ejercer de auxiliares dentro del mundo de la cultura, y usamos pues las paneras del estilo carreño y los hórreos como puente o como elemento que ayude a esa inserción social y laboral, ¿no? Llevamos a cabo diversas actividades, ahí podéis ver con el maestro horrero Julio Zapico en su taller, y allí en el Museo del Pueblo de Asturias. Empezamos con un piloto en el 2020 y ahora estamos con 5 alumnos desarrollándolo a una mayor escala. Aquí os pongo algunas de las imágenes de las visitas que se hacen efectivas después de la formación, y cumplen con creces los participantes en el proyecto, y esta fue la última que hicimos a las paneras de Logrezana, en Carreño. Otro de los proyectos que llevamos a cabo este último año fue etnografía y memoria oral. Lo hicimos en Casomera, que desde aquí quiero trasladar las gracias al Ayuntamiento de Aller y a la Asociación de Vecinos de Casomera, que prestaron su total apoyo y nos ayudaron un montón para conseguir llevar a cabo este proyecto, que se basa en una ruta en la que a través de códigos QR se puede acceder, en unos casos, a una ficha técnica del hórreo, pero en otro a vídeos donde salen los propios propietarios que nos cuentan esas historias a las que no podemos acceder muchas veces, ¿no? A nivel técnico, nosotros podemos llegar a un hórreo y podemos saber el siglo que es, cómo está ensamblado, si se trasladó, incluso, ¿no?, viendo las refacciones, pero hay historias que se quedan siempre en el olvido porque solo las sabe la gente que ha tenido vivencias en el hórreo, y el hórreo tiene un gran patrimonio inmaterial asociado, como vamos a ver en el documental. También realizamos la primera visita inaugural, donde la gente pudo probar con sus móviles el acceso a este contenido, y la verdad que quedaron muy satisfechos. También llevamos a cabo una serie de rutas etnográficas que llamamos Basulorru. Como veis, es literal lo de Basulorru, porque nos metemos debajo de los hornos a charlar, ¿no?, como espacio en el que antaño se usaba y todavía se sigue usando pues, para realizar un montón de actividades dentro de lo que es la vida de los pueblos. Y es una serie de rutas que hicimos dentro del programa de Asturias Cultura en Rede del Principado, y lo hicimos en Casomera, en Pelúgano y en Bueño, y funcionó muy bien, y creemos que es una labor necesaria, ¿no?, a la hora de la gente quedó muy satisfecha y conoció cosas que no conocía de nosotros. Una labor importante para esta puesta en valor. También colaboramos de forma activa junto con la Consejería y CETEMAS, el Centro Tecnológico Forestal de la Madera, en el proyecto el Banco de Piezas Reutilizables de Hórreos. Es el almacén de piezas en el que damos una segunda vida o queremos dar una segunda vida a piezas de hórreos que están en ruina irrecuperable, ¿no? Hórreos que no se pueden volver a reconstruir porque llevan años en el suelo, las piezas no son reaprovechables, y nosotros vamos a buscar esas piezas que todavía se pueden reutilizar, ¿no?, para restauraciones, para darles una segunda vida, ¿no? Ahí tenéis una imagen de la inauguración. Como veis, es meticuloso, con etiquetado por hórreo, y ya salvamos algunas piezas importantes que ahí estaban, y de no ser así se habrían estropeado a la intemperie. También tenemos el proyecto Ayalga,
en el que se basa en poner en contacto a personas que quieren donar o vender un hórreo y personas que quieren adquirir uno. Tenemos en nuestra página web un formulario que es buscas un hórreo y otro que es vendes o donas tu hórreo. Es decir, ponemos en contacto a personas dentro de nosotros estudiamos cada caso para poner en contacto a personas dentro de la misma zona cultural, ¿no? Para que el hórreo responda al paisaje cultural de cada zona, que es una cosa muy importante. Y bueno, va funcionando poco a poco. Este es un ejemplo que realizamos con una panera de Tamón, una panera del maestro Junquera Huergo, y bueno, que la levantamos, hicimos un levantamiento arqueológico por niveles y etiquetamos las piezas y encontramos una persona que estaba interesada en darle una segunda vida y en repararla, ¿no? Y bueno, se muda no muy lejos, o sea que esto fue un éxito para nosotros y recibimos normalmente pues los formularios de gente que está interesada en darle una segunda vida al hórreo. Nosotros somos partidarios de que más que de nuevas construcciones, que también nos gustan las reparaciones y nos gustan las reutilizaciones de los hórreos antiguos que muchas veces quedan en el olvido. También empezamos el año pasado a dar los premios del hórreo porque nos pareció que era necesario premiar y reconocer a las personas que se dedican a esto, ¿no? Y que dedican su tiempo y su esfuerzo en el estudio de los hórreos y de la etnografía asturiana, y también a las personas y vecinos y propietarios que ponen empeño en conservar estas estructuras. El año pasado dimos los primeros y bueno, ahí tenéis una imagen de cómo son los premios, y siempre los enmarcamos en las jornadas que hacemos anualmente de estudio del hórreo asturiano, donde solemos invitar a 10 personas de distintos ámbitos del hórreo para poner en valor y para que ver el hórreo desde diferentes perspectivas. También estamos dentro de la Red Hórrea. La Red Hórrea es una red de asociaciones y de profesionales que se dedican al estudio de los graneros elevados, y bueno, empezamos por la península ibérica. Tenemos representantes de Galicia, de León, de Portugal, de Cantabria, de Euskadi, de Navarra, y ya empezamos a tener representantes internacionales, ¿no? Como Turquía, Croacia, Eslovenia, y bueno, estamos también ahora en contacto con personas de Holanda que están interesadas en el estudio de los graneros elevados. Creemos que es un fenómeno que se da en el mundo entero y queremos ponerlo en valor, incluso comenzando ya aquí en España, con el intento de, para meternos en los planes nacionales de arquitectura tradicional y de patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y también somos ambiciosos y nos gustaría en algún momento presentar una candidatura a la UNESCO como patrimonio inmaterial, lo que es la cultura de los graneros elevados a nivel internacional. Llegamos al proyecto que da nombre a esta conferencia, a esta presentación. Como dije, es un proyecto que nace dentro de las ayudas para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del Ministerio. Nosotros considerábamos que el hórreo se había mirado desde muchas perspectivas, pero quedaba siempre esta pieza un poco pendiente, ¿no? Este tema. Normalmente nos fijamos en las tallas, nos fijamos en hórreos de especial factura, pero el hórreo tiene un valor inmaterial y un patrimonio inmaterial muy valioso, ¿no? Las técnicas tradicionales, el oficio tradicional del horrero estaba muy olvidado en ese sentido, ¿no? Y creíamos que era necesario tratarlo, darle voz, y que la voz es la propia de los maestros horreros, y darle voz a las personas que se dedican a este oficio tradicional y que lo mantienen vivo. También creemos que es necesario, y es una labor en la que la asociación pone mucho empeño, que es la transmisión, ¿no? También a personas jóvenes que quieran ser horreros, que quieran aprender el oficio. Y bueno, con este documental lo que pretendíamos, por un lado, era hacer una labor técnica de documentación de las técnicas que se utilizan, ¿no? De cómo se fabrica un hórreo, cómo se construye o cómo se repara, y por otro lado queríamos dar voz a los horreros para que nos contaran qué significa ser horrero, ¿no? Y qué es para ellos formar parte de este oficio tradicional que tenemos que conservar. Aquí os dejo algunas de las imágenes, lo vais a poder ver a continuación. Y también quería dar las gracias a
a Menganos, que fue la productora, es una productora de Carreño, que fue con la que grabé este documental, y vinieron conmigo a todos los talleres y todos los pueblos a grabar a los maestros. Y bueno, aquí también tenéis unas imágenes voy a aprovechar para agradecer también, aunque algunos estáis aquí, a Julio Zapico, a Miguel Ángel Arenales, a José Manuel Rodríguez, a Carlos Fernández, a Santiago Astuy, a Adrián Castañedo, a Julio y Alfredo Rodríguez Obín, a Roberto Prida y a Anel Ángel Cernuda, que nos ayudaron en la realización de este documental. Nos abrieron sus talleres, nos dejaron en plena obra, en muchos casos, os puede contar alguno, nos dejaron estar un rato allí con ellos y grabarles para que tomara forma este proyecto. Nosotros, yo cuando empecé este documental, la idea que tenía, más que de, bueno, lo transmite muy bien esta frase, ¿no? Yo opino que el hórreo no es un fósil, opino que el hórreo es patrimonio etnológico y que todavía vive. Por tanto, esta frase refleja muy bien lo que queríamos hacer con este documental, que es una frase de Chesterton que dice: la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas. Así que nada, muchísimas gracias y os dejo para que disfrutéis del documental, que espero que os guste. Los maestros fue muy distinto de los primeros a los actuales. Ponte que ponémonos a finales del siglo XV, ¿no? En todo ese periodo tan enorme hay dos partes muy distintas, que hasta que termina los oficios regulados, los gremios, que 1830 y pico, bueno, en las Cortes de Cádiz ya se hubo el intento. Quiero decirte, hasta entonces solamente ejercía el oficio de padres a hijos y con unos controles muy... Después de ahí ya pudo cualquiera. Y muy largo, y en un periodo muy largo. En un principio, fíjate bien, no tendrían acceso a algunas herramientas que hoy son comunes. ¿No ves que los de Villaviciosa no usan gubia? Y después empezaron en el siglo XVII, ya se ve que tienen gubia. Los de estilo Villaviciosa, tallado, sí que se ve más, y una carpintería más general, de todo el norte de Castilla al Cantábrico, pero los estilos Villaviciosa pintados, en realidad fue el verdadero invento, el hórreo fino que hoy continúa. Y eso sale de aquí, no sé de dónde. Y resulta que es muy distinto, porque los del estilo Villaviciosa tallado siguen lo medieval, muy religioso. Sin embargo, los del estilo Villaviciosa pintado son muñecos como el mundo de él es de novelas de caballería, como los de Don Quijote. La segunda parte del siglo XVIII y los primeros decenios del siglo XIX, hasta que termina el gremio, desde la segunda parte del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Nunca se llegó a mayor altura ni perfección en los hórreos. En la zona, esta zona del centro, entre Xixión, Oviedo y Avilés, por un lado, y después hay otra zona buenísima, entre Salas, Tineo, Cangas de Narcea, esas zonas. Nunca se llegó a tanta altura, pero lleva la guinda del oficio regulado. En cuanto a Carreño y a la zona de Peñes y la zona... Hay una zona que yo puedo, por lo que me dijo a mi gente, puedo llegar a saber cómo fue eso, sin documentos y sin nada. Toda esta zona que está entre Xixión y Avilés, Candás, Joanco, Corbera, Llanera... Bueno,
Pues a principios en los años 20, y esto porque me lo decía mi abuelo, y por las fechas que se ven, funcionábase muy poco en los hórreos, reparábase, pero fabricóse muy poco. Pero cuando hay una burbuja inmobiliaria, ya a partir del año ponte que 45, por ahí, que se mueven de sitio muchísimo. Horros y paneres de los alrededores de Gijón y de Avilés y van creciendo esas ciudades, y en los años 40 y muchos, 50, van yendo a zona rural. Y entonces había dos clases, yo diría, dos clases de talleres. Dos clases de talleres no, dos clases de xente que se dedica a hacer horros o a moverlos de sitio. Por uno, los curiosos de los pueblos, porque como todo el mundo tenía algo de carpintería, pues juntábanse unos vecinos, cortaban la madera y ellos mismos se arreglaban, hacían ellos cosas puntuales que ellos no sabían hacer, y llamamos taller por comparación con los talleres de arte, pero no suelen tener taller ninguno. Bueno, pues preparamos un pegollo para un hórreo. Fue sacado de una roya de castaño, de una primera roya, una culera, que se llama, porque hay la madera más dura, la madera que se ajusta también por forma. Bueno, hay que aprovechar un árbol que tenga buena base, que tenga anchura base y que sea cónico. Y además, bueno, la madera de abajo ya es más dura, hay que aprovecharla bien cuando se corta en el monte y bueno, eso, es madera dura y se sacó de un pegollo. Ahora, ¿cómo lo sacamos? Pues, bueno, cortámoslo de largo un poco abundante en el árbol, en el parque de madera. Luego, pues, tracé lo que son los ejes, los centros del pegollo, y después pues di la medida que quise sacar, pues abajo en la base pues sobre 45 por 45 y arriba en la puntera pues de 20 por 20. Entonces hay que trazar unos ejes y dar la medida en torno al eje para que salga lo más cónico posible y simétrico. La sierra ya antigua porque fue comprada, digamos, de una sierra que otros aserraderos sustituyen. Entonces, bueno, es una máquina que para otros aserraderos queda en desuso porque tiene muchos años y ya no tiene a lo mejor el rendimiento para dar producción, pero sí sirve muy bien para un taller artesanal, para elaborar piezas a medida. Eso es una máquina fuerte, dispone de un carro muy fuerte para, bueno, que puede soportar bien el peso de los troncos y se ajusta muy bien en tamaño y todo a lo que se necesita para este tipo de piezas. Porque al final tienes que adaptarte un poco a la forma del árbol, a la forma del tronco, entonces tienes que limpiarlo, que se llama, que es quitar la madera de alrededor, en función de la pieza que tienes. La madera que se emplea es roble y castaño, al 100% roble y castaño. Y en la época de corta, pues es en invierno, cuando hay parada vegetativa, que se llama, que los árboles no crecen, es cuando se corta, que no hay savia, y bueno, es la época de corta, es en invierno. Vamos. Si hay algo que surja la oportunidad de cortarlo, de comprarlo en el monte y poder cortarlo, pues se aprovecha si se puede. Hay una cosa importante, que es que la madera se corta aprovechando, la madera de castaño para este tipo de trabajos se corta aprovechando la forma del árbol. Se aprovechan árboles curvados de forma natural para elaborar piezas que el hórreo lleva curvadas después. En vez de dar la curva a una pieza recta, se aprovecha el crecimiento del árbol, un árbol que nazca curvo para sacar esa pieza. Por ejemplo, el pegollo ese que hicimos ahora era de un castaño que nacía curvo en la parte, nacía de una cepa que salía así en curva, entonces aprovechamos ese 1,60 m, 1,70 m en curvo para ese uso y luego el árbol para arriba de una viga para otro uso, para otra parte del hórreo. A veces se aprovechan también
por ejemplo, en los hórreos llevan unas vigas que se llaman las vigas del queso, que son curvadas de forma natural, pues a eso hay que buscarles de árboles que tengan esa curvatura a lo largo de la longitud del árbol, vamos. Digamos que el tronco se debe dejar secar unos meses o un año o hasta un año, por lo menos, si es más, pues mejor incluso. Este que cerramos ahora tenía 3 años de secado. No es que seque, es que hay que dejarlo un tiempo para que pierda la tensión a la hora de serrarlo, porque si elaboras tablas o tablones con el árbol recién cortado del monte, tiene mucha tensión la madera y tuerce la madera después de serrada. En cuanto al secado de la madera, hablo después de serrar, por ejemplo para la colondra o para la tabla de corredor o eso, pues hay una norma un poco comúnmente establecida que es que necesita 1 año de secado por centímetro de grueso de la madera. Entonces, bueno, pues un tablón de 5 años necesitaría un tablón de 5 centímetros, perdón, necesitaría 5 años de secado para tener un poco de garantía de que esté seco y de que luego no mengüe y no se deforme. Pues llevo 30 años en el oficio. Yo empecé en el 1990 a hacer formación profesional de carpintería, y haciendo las prácticas del colegio, digamos, pues yo fui a hacer las prácticas a un taller aquí a Sant Cugat de Llanera, donde se hacía carpintería artesanal, la carpintería tradicional de madera. Y paralelamente a eso el carpintero pues hacía hórreos también, empezó a elaborar hórreos. Era Manuel Paredes, que después se convirtió yo creo que en un referente, en un maestro horrero referente. Construyó un gran número de hórreos, 100 y pico nuevos. Eso fue en el año 90, en el 1990, cuando empecé yo con la carpintería. Creo que tenemos una joya que está muy desaprovechada. Yo creo que la gente joven es fundamental que aprenda este oficio de restauración de hórreos, este oficio de horrero. Bueno, creo que es fundamental, como del resto de oficios, pero bueno, quizás este, pues, incluso más, porque es un trabajo muy específico que necesita un aprendizaje muy concreto y que considero fundamental, pues, digamos, transmitir los conocimientos de unas generaciones a otras. Entonces es fundamental que la gente joven empiece en este mundo del hórreo, de la restauración. Soy Carlos Fernández, soy cantero desde hace más de 20 años y tengo un cierto respeto por el hórreo asturiano. Bueno, pues los pegollos necesitas tener un poco de simetría a la hora de labrarlo, ¿no? Primero empiezas un poco con el puntero a lo bruto, pero luego ya vamos poquito a poquito afinándolo. Bueno, pues aquí tengo una base de una columna que me va a hacer un poco como un pegollo, porque son más o menos las proporciones, y voy a empezar haciéndole la atacadura, para luego pasar al puntereado. La atacadura es una cenefa que se marca para hacer el interior apuntereado. El puntereado es esto en bruto. Esto es bruto y yo lo voy a hacer más fino ahora, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es un gradinado para ir marcando un poco el surco del puntereado. Bueno, en el mundo de la cantería el primer contacto que tuve fue a los 13 años, cuando mi padre me llevaba en las vacaciones de verano a trabajar con ellos, claro. El primer contacto que tuve como peón pues era limpiar toda la teja que me bajaban los albañiles y ir apurriéndolas en una roldana. Fue bastante fuerte porque no tenía el cuerpo hecho a esos trabajos y tirar de roldana pues me costaba un poco, pero poco a poco me fue gustando el trabajo, viendo cómo crecía la obra y me parecía muy bonito. Bueno, el papel de la cantería en el hórreo yo creo que es muy importante, ¿no? Porque es la sujeción, digamos, de todo el edificio. O sea que es muy importante
tanto el pegollo como las muelas. Los hórreos también tenían su función la mampostería, ¿no? Lo que eran las cuadras, pues necesitaban unos muros de grandes grosores para poder soportar esa construcción, o sea que es un papel importante la mampostería en un horro. También existen horros tradicionales que tienen su base en mampostería, tal como el Caramanchón y las Salinas, y no por eso dejan de ser tradicionales. Bueno, mis herramientas, las que más utilizo, son las manuales de toda la vida, porque existen también las mecánicas, pero pierde su encanto, para mí, personalmente. Mira, aquí tenemos una maza de cantero antigua, con más de 100 años, aquí una maceta de peña, un escafilador, aquí tenemos un puntero de pica redonda, una gradina y diferentes tipos de bujardas, más gordos, más finos, un poco de todo, ¿no? Y aquí ya nos vamos a una maceta de campana portuguesa, se llama así por su forma, son muy antiguas. Y aquí tenemos una falsa escuadra que nos hace poner distintos ángulos a lo que son las piedras para trazar. Y aquí un antiguo zutrón asturiano. Tengo herramienta muy antigua de mis antepasados y la suelo usar. Bueno, el trabajo de un cantero hoy en el siglo XXI, pues hay mucha máquina, ¿no? Digamos, es un trabajo muy mecánico, pero yo prefiero hacerlo manual, por tener un poquito de respeto por mis antepasados, ¿no? Y que sientes más la piedra, la sientes más. Yo creo que se tiene que proteger porque es nuestro patrimonio y es una construcción inteligente. Para mí el hórreo es inteligente porque aísla muy bien el grano del suelo y de los ratones, o sea que está muy bien pensado para los climas húmedos. Entonces para mí es una construcción inteligente que fue evolucionando con los años y merece mucho honor. Bueno, aquí el tema de la cantería artesanal está un poco floja, ¿no? Porque necesitamos un relevo generacional que se está perdiendo. Entonces yo un poco más trabajo con gente del norte de Europa que aprecia más estos trabajos y los pagan, claro. A ver, hacer un pegollo así de un penedo pues lleva su tiempo, ¿no? Desde que tienes que ir a la cantera y trabajarlo con el escafilador, pues más o menos me lleva un día y medio. A ver, el día a día para mí hoy no me supone gran esfuerzo, pero en mis comienzos fue bastante duro, porque tienes que trabajar mucho de brazo, o sea que hay que estar ahí. Bueno, la red de maestros yo creo que está haciendo una gran labor por todos los artesanos del país. Gracias a Richard Hadrius estamos aquí y estamos luchando por el patrimonio. El colocar los pegollos lleva su historia, ¿no? Porque tienes que saber nivelar muy bien, que es muy importante. Entonces, sobre esa nivelación, toda la estabilidad del hórreo depende. El origen de las muelas viene de que antiguamente se recuperaban muelas de molinos. Entonces, en vez de decirle al cantero, hazme una muela, se cogía reciclada de un molino antiguo. Y entonces era un trabajo extra que se le quitaba al dueño. Bueno, las muelas son muy importantes, ¿no? Porque evita que suban los ratones y a la vez también evita que el agua no pare en los traves. O sea que una buena muela en forma piramidal truncada evita que se paren aguas ahí que puedan dañar el trave. La subidoria es la escalera que da acceso al horro y es muy importante que se utilicen buenas piedras grandes para mantener la estabilidad durante muchos años. En toda mi trayectoria debí intervenir en 20 o 30 horros, lo que es más el tema de cantería. Algún contacto de enlosar y retejar, pero menos. Pues me gustaría mucho que las nuevas generaciones tuvieran un respeto y un cariño por estas construcciones que nos están dejando nuestros antepasados, ¿no? Y que las debemos cuidar todos. Pues yo llevaré como 19, 20 años, desde el primero horro Carmé. Y habré intervenido, porque horros nuevos nos fainse muy pocos, pero intervenir, ponte que entre 60 y 80 a 4 por año, por ahí, restauraciones, traslados. Yo algo aprendí de mi tío Ángel de Figuera, pero poco, reparar un poco, poca cosa, preparar algo madera, reparar un corredor, pero yo aprendí trabajando con trave. Hombre, voy a decirte una cosa, yo antes de trabajar sobre todo con Gonzalo García,
aprendí mucho de él y aprendimos mucho juntos, y él aprendería algo de mí también, ¿eh? Pero bueno, yo antes ya trasladé algún horro, pero poco, así a mi manera, pero sí, sobre todo la teoría de mi abuelo, porque vivió el gran movimiento de horros que hubo en los años 40 y 50, y él trabajó en ello, para vecinos, porque entonces esos trabajos no solo era el maestro, sino que eran todos los vecinos que participaban, y mi abuelo Serro Madera, pero mi abuelo ya no estaba en activo ni mucho menos, cosas que me contaba. Mi tío Ángel de Figueras sí que me enseñó cosas, la herramienta de carpintería, pero aprender con Gonzalo García, que trabajaba con trave, ahora y es tornero. Bueno, y la manera de vida que tengo yo esta temporada, que ya va siendo larga, y el trabajo que significa, pues ya te digo, y es una cosa que como que estás predestinado. Sí, estás predestinado, oriéntate. Y es lo que significa. Yo no puedo decirte más, ¿qué quieres que te diga? Lo que es diferente el horro asturiano de los demás, porque cuadrados hay muchos horros, a cuatro aguas hay muchos horros, sobre pegollos muchos horros, pero es que cruza los traves en un mismo plano, y no cruza a media madera, sino que tiene un retalón para que la viga que va por encima, pues no pierda tanta sección, no pierda tanta fuerza, porque en las construcciones el horro asturiano procede de las construcciones hechas de rollizos, que van cruzados, ¿no? Pero ahí, si vos fijáis, siempre van cruzados, siempre vienen dos maestros y otros dos que van encima, Pero ahí en el horro asturiano ya en el siglo XVI inventaron eso. Y es lo más característico, porque de colondres verticales también hay algún horro por ahí, pero eso yo no lo vi. Y bueno, y una cosa que está muy bien, porque facilita luego todo el armado del horro, porque siempre muéveste del plano en el que están los traves y después el plano que están los guiños, y no tiene mucha complicación. Pues bueno, aparte de los vigues según vienen de la sierra, no se suelen cepillar, rematesles por un sitio y por otro, pones y les cabeces como les tenía el horro, que esto y una restauración y una reparación, tiene que salir un horro igual, estaban los traves muy mal, ponemos esos cilindros verticales como borrachones, y luego tiene sus chaflanes por la parte de fuera para alinear los traves, y bueno, vas haciendo y el encaje, con retalón, con sus alambores o sus secretos o como los quieras llamar, pues para ir bajándolo e ir dejándolo ya muy bien rematado, que te quede bien. Y entonces, a partir de que ya fundaste los 4 traves, previamente hay que hacer la regadura grande que lleva para los pontes, la salida de los pontes, de los últimos pontes, los pontes y el suelo. Entonces van metiéndoles a diagonal, pero los últimos pontes tienen que meterse en la regadura de arriba para abajo. Y ese ya el trabajo el trave no tiene más que eso. No volaban los traves fuera del cuadro de la caja del horro, no volaban para recibir corredor. Volaban bastante, pero no vuelen tanto como para recibir corredor. Con lo cual, el siguiente paso, bueno, previamente a todo esto nivelamos el suelo, claro, para que estén nivelados los 2 primeros, que son los que posen, y los otros 2. Y después ahora ya quedaron, ya los traves no hay nada más que hacer. Dicen que yo no lo vi, que si os echaban a lo mejor grasa en los cabeces, si se precisaba, para que no revienten. Metí ellos también unos tornos en los cabeces, unos tornos de madera a veces que llamen agulles. Yo no sabía que se llamaban agulles, El otro día hablando con Astur Paredes, precisamente.
Yo sí que me doy cuenta de esos tornos que los metes previamente en la cabeza del trabe para que no abra. Y esos tornos sí que los metes en la cabeza del trabe o en la cabeza de los guiños. Pero llámenlos agulles, claro, que son agujas. Y que los meten nosotros a veces metemos con aceite, pero cuando no había aceite, con mantega de gocho para que resbalen para abajo. Eso bien, porque luego si recibe golpes encima, cuando se arma o se desarma el trabe, de donde está el corte hacia afuera, si recibe golpe en el transporte, pues si tiene esos dos tornos previamente metidos, ya como curate en salud, haz fuerza, y eso ya los trabes. Sí, que aprenda la gente el oficio y es una cosa básica y constante, porque ya te digo, para que los sobres cada vez estén mejor hechos, y habría que, lo que pasa que, bueno, en los talleres sí que aprenden poco a poco. Si hubiera alguna institución o algo que lo preparara, bueno, hay buenas instituciones que aprenden a carpinteros. Y es básico aprender a la gente, fundamental. Bueno, pues yo empecé carpintería haciendo un módulo de 2 años y sacando el FP1, y acto seguido por un amigo de mi madre que bueno, era horrero y bueno, pues quería un chaval que empezara con él para enseñarle y demás. Entonces ahí empezó un poco todo, con más o menos 20 años, ahora tengo 38 y a temporadas, pero con este paisano que es Pepe de Limanes, pues fue con él el que me enseñó a trabajar los hórreos. Luego seguí aprendiendo con algún otro horrero y con Julio Zapico pues llevo 3 años y sigo aprendiendo, la verdad que contento. Aquí realizamos, relacionado con los hórreos, un poco de todo, desde empezarlos de cero a reparaciones, restauraciones. Lo mismo hacemos un nivelado de pegollos que, bueno, pues arreglamos un corredor o cambiamos un tornaguas o un mandil o ese tipo de trabajos, ¿no? O sea, desde nuevo completamente hasta restaurar cierto tipo de piezas. Entonces ahí entraría un poco todo lo que lleva todas las piezas del hórreo. Para mí trabajar en el oficio de los horreros pues me parece algo importante para la tradición en carpintería y que está relacionado pues con el medio. Para mí es una de las mejores construcciones que hay en cuanto a que se puede transportar, está elevado del suelo para conservar los alimentos, que no entren los ratones ni las ratas, y conservarse pues eso, en una especie de nevera, digamos, en la cual también se puede trasladar, se puede desmontar, con lo cual luego todas geométricamente pues está muy bien construido, los pesos están todos muy bien proporcionados, el techo piramidal. Entonces, como construcción me parece, vamos, impresionante y de las mejores que puede haber. Pues eso, soy Adrián y llevo en esto más o menos sobre unos 15 años. Y en esos 15 años pues podríamos reparar a lo mejor unos 50 tranquilamente. Yo empecé por casualidad, porque yo dedicábame a la piedra, estaba de marmolero y al final quedé sin trabajo cuando tal y empecé con un paisano, Severino Torre, se llamaba el paisano. Y se arregló muchos horros por Asturias en general, sí. Que yo no quería empezar con él, porque tenía fama de gruñón a tope y al final empecé con él, gustóme y aquí sigo después de 15 años. Nuevo solo hice uno, porque a mí no me gustan los horros nuevos. Yo soy de horro viejo, restaurado o trasladado, o tal. A mí los horros nuevos no me gusten. Y eso, llevaremos sobre unos 40, 50 tranquilamente por ahí. Siempre recomiendo a la gente cuando me llama para un horro nuevo, yo por ejemplo siempre os mando a otro porque yo no los hago. Yo no me dedico a eso, yo dedico a la restauración.
Y es que hay madera que eso es eterno, eso ya no caduca, eso teniéndolo a techo, y eso no caduca. La madera de ahora pues ya no se cierra de la misma manera, ya influyen muchas cosas que no va a tener el mismo rendimiento que tiene esta madera de 200 o 300 años. Esta va a durar, si la cuides un poco todavía va a durar otros 200 o 300, la nueva no lo sabemos cuánto va a durar. Va a durar porque hay castaño, pero no va a durar lo mismo. Y yo siempre recomiendo pues el buscar un horro viejo y montar un horro viejo en tu casa. Ya tiene más historia, tú llegues a una casa con un horro viejo y ya parece otra cosa. Ves un horro nuevo y yo veo un cajón, a mí parece un palomar, ves un cajón ahí que no, conmigo no, a mí no me gusta, vamos. Pues nada, estuvimos quitando los colondres, que la colondra y la pared, la parte del horro y la pared, la que sujeta los liños. Y en este caso van en regadura larga, van en regadura corría. Y luego encajáis la azuela y con un alma entre pared y pared. Lleva una regadurina a la pared que va con un alma metido, o peine, que se llama peine. Y luego ahí también hay otra manera de hacerlo, que lleve con espiga y agujero en el barrenau, en el trabe. Mira, yo por ejemplo, nosotros intentamos siempre los liños desmontarlos a mano, con el puente de grúa que hacemos así de casero, porque el camión, los liños esos no está muy bien, pueden romper al subir con el camión, entonces hacemoslo un poquitín más despacio, más ligero, porque luego también, claro, encuentres horros que están bien, pero encuentres horros que, por ejemplo, ya la pared de acá está entero el trabe, la regadura ya no hay regadura, ya no existe regadura. Entonces siempre las paredes te pueden caer, pueden estropearse, que ya al final es lo más importante del horro, las paredes. Porque al final y la esencia del horro, hay que tener mucho cuidado, depende de cómo esté el horro, pero por ejemplo por el tejado andábamos bastante bien y entonces ya fuimos desmontando desde el tejado. Si no, normalmente andamiamos alrededor y ya lo vamos desmontando poco a poco desde el andamio, porque hay tejados que claro no te puedes ni subir. Caen muy mal, porque caen muy mal, enseguida se cogen uno con otro y al final caen muy mal, pero por si acaso siempre hay que andar con precaución y eso, tranquilamente, siempre hay que escuchar cómo se va moviendo, para dónde va tirando, hay que ir contrapesando a lo mejor con puntales, o hay que ir poco a poco, no se puede correr en el desmontaje de un horro. A ver, más o menos en tiempo de desmontaje y 3-4 días el tiempo de desmontaje, y luego a lo mejor depende de las piezas que tengan que se haya que restaurar, que a lo mejor hay que empatar alguna pieza o qué tal, calcula un mes de trabajo lleva un horro, desmontándolo o sea, entero y volviendo a montarlo desde arriba. Pues los enhuengos y el comienzo de la pared, y por donde se empieza, hay que ponerle siempre los 4 esquines bien aplomados. Los antiguos pues eran una pieza troncada que iban sacando con el serrón y tal, y al final ya lo que amarra la estructura del cajón, del liño, y donde van enganchados los liños al final. Las paredes del medio siempre con espuertes, siempre tienes algún punto de apoyo más, pero las esquinas, o sea, les enhuelgo y la base principal. Ahora ya es difícil encontrar ya madera de ese ancho, sí se pueden hacer, pero con troncos ya mucho más pequeños. Hablamos de una mejor Restitien 50 o 60 el enhuelgo, pues ahora habrá los de 40, como mucho. Ya un tronco así que esté de buena madera, que se pueda aprovechar, y hay muy poca madera también. De artesanía. Al final hay un trabajo que tampoco está, o sea, cada horrero en su tiempo tenía su manera de montar, depende de las zonas y en el mismo pueblo mismamente. En un municipio seguro que hay formas diferentes de montar los horros y ven pues sobre la marcha, tenían una idea y la idea era que durara 500 años. Trabajo tradicional a tope, vamos. Nosotros usamos la azuela, formones, serrucho, o sea, como un trabajo tradicional. Intentamos montar siempre como manda la conserjería y como antiguamente se hacía, vamos. La verdad que te puedes encontrar de todo. Mismamente, ayer estábamos currando y encontramos una coleta rubia enmarcada en un cuadro, que luego contó la historia del dueño de la casa, que fue de una chavala en el año, yo creo que era por el 20 y pico, una cosa así, que murió accidentalmente y la dueña de la casa, la bisabuela del chaval quiso tener ese recuerdo de esa niña enmarcado en un cuadro. Y como eso, miles de cosas. Todos los horros tienen alguna historia, alguna leyenda, casi todos. El horro siempre fue necesario, una casa, siempre fue necesario para guardar la cosecha, para guardar para el San Martín, para todo, siempre fue necesario. Y ahora vivimos en tiempos que ya pues, esas cosas ya se pasan desapercibidas, ya estamos como vamos al mercado o al tal y lo compramos y ya no tienes falta de meterlo en el horro, pues al final los horros ¿a dónde van? A hacer una esplanada delante de casa porque no me interesa, porque llevo mucho dinero y no puedo meter nada en él. Yo no tengo huerta, no tengo... Y al final
tendrían que catalogar bien los horros, datarlos bien y mirar a ver los horros que de verdad necesiten una reparación y que de verdad representen algo, y los demás hórreos que sean más modernos, que sean más tal, pues pueden hacerse otros usos, siempre respetando, oye, la estética del horro como como lo ves. Tú tienes que llegar a una finca y ver el horro y ver un horro, siempre al lado de una casa, y siempre tienes que ver el horro, o sea, por fuera tiene que ser un horro. Oye, por dentro que tengas una cama, que tengas un... Pues oye, pues ya vamos a cambiar un poco de chip y facilitar a la gente también que quiere pues tener un... Pues eso, para dormir la siesta en verano, para tocar música, para leer, para... A ver, la profesión, y una profesión muy guapa y una profesión que no se tenía que acabar. Gente para trabajar seguro que va a haber, generaciones que vengan detrás, seguro que hay alguno que sale y alguno de... Lo que pasa es que tenemos muchos impedimentos a la hora de trabajar, a la hora de trasladarlos, a la hora de tal. Trabajo ahora mismo hay mucho, pero claro, tienen que facilitar un poco más los pasos y los pautes que hay que seguir para hacer una restauración. Tienen que pensar que lleve una cosa que solo existe aquí, en este modelo, en este formato, solo existe aquí. Pues mira, yo empecé con esto de los hórreos hace muchos años, un poco por casualidad, no sé si sería por casualidad, pero fue llevando una trayectoria un poco de trabajar en la carpintería en general. Ya muy joven marché para Cataluña a trabajar a Pirineos y allí hacía carpintería de armar, tejados, cosas de estas. Y entonces al venir para acá como en el año 2002, conocí al que fue luego mi socio, Gonzalo García, y juntos nos embarcamos en esto de reparar hórreos. Entonces fue una cosa muy paulatina y ir desarmando y conociendo los hórreos y hasta hoy, 20 años después casi. Aproximadamente, imagínate, 20 años se habrán reparado, y vamos a hacer una media de 6 o 7 al año, pues imagínate, pues por lo menos 140 se habrán reparado. Y bueno, hay años que más, hay años que menos, pero bueno, es una trayectoria que siempre ha ido muy de no parar. No ha sido una cosa de volverse locos, pero siempre trabajando. A ver, hórreos nuevos en sí se hacen pocos. Por lo menos el estilo de hórreo que nosotros hacemos, tan tradicional y tan respetando un poco lo que siempre han sido los hórreos. Lo que se hace mucho, por ejemplo, son hórreos nuevos, aprovechando la colondra, los pegollos, que casi siempre es lo que más suele estar reutilizable. Claro, muchas veces los traves se cambian, o te vas a gastar pues cerca de 30.000 euros, pongámonos. Muchas veces traves, pues dices, oye, está bien para usar, pero tal vez llegó la hora ya de cambiarlo. Entonces ya aseguras que la longevidad de ese hórreo va a ser pues tranquilamente 100, 200, 300 años, cuidando el tejado, son eternos. Yo siempre le digo a todos los clientes que pongo la mano en el fuego porque usar madera de castaño es garantía de eternidad, por decir de alguna manera, ¿no? A ver, a mí el trabajo me encanta, me da igual hacer uno de nuevo que de viejo. Al final lo que te interesa es verlo acabado y verlo como si lo hubieran hecho hace 400 años. Ahí sí que nosotros siempre hemos sido conocidos por ser bastante fieles a todas las dimensiones. De hecho, yo incluso en los presupuestos lo pongo, que se va a ser fiel a los diseños y a las proporciones. Porque aquí lo que es importante es que esto podemos hablarlo todo lo que queráis, pero el hórreo es el hórreo. Y claro, el hórreo que se hace hoy es el hórreo que va a haber mañana. Yo tengo muchos encuentros con colegas y con compañeros de profesión y con gente que le gusta este tema, incluso con historiadores y gente que hay mucha lucha, ¿no?, entre que si el hórreo permitir hacer viviendas, si no. Desde luego se pueden permitir cosas, siempre se hicieron cosas muy diferentes en los hórreos, se dormían ellos, se hacían matanzas, se guardaban cosas, lo que quieras, pero claro, no puedes cambiarle la estructura. Si tú lo vuelves más alto, por decir, habitable dentro, para que sea más cómodo para hacer una vivienda,
ya lo estás transformando, le estás dando una altura que si es una panera te va a admitir un poco más de altura de colondra, pero un hórreo enseguida va a tener unas proporciones como de cohete más que de esa proporción chata que deben de tener, o a mi gusto, vamos. Entonces, claro, todas esas cosas son muy críticas, porque si empiezas a tocarlo, al final lo conviertes en otra cosa. Y claro, ahora por ejemplo se habla mucho de decir, no, los hórreos de antes del 1900 o del 1800, tal vez, no me acuerdo ahora, se van a dejar intactos, y los que sean de ahí para adelante va a dejar que tengan que tengan cambios, que sufran otro tipo de modificaciones. Claro, va a aparecer un nuevo hórreo, que como suele ser, va a ser el que al final será mayoritariamente el más abundante. Entonces, pues el antiguo va a quedar ahí atrás. Yo creo que un hórreo es un hórreo y tiene que seguir siéndolo. Y si quieres tener una casa cuca de madera para vivir, te haces una casa cuca de madera para vivir. Una caseta en un árbol, lo que tú quieras, hay cosas preciosas. Se habla mucho de los hórreos, pero yo siempre hablo del pajar, por ejemplo, en Asturias. El pajar en Asturias te da un pie realmente, eso sí que da pie, el pajar de Asturias típico de lamas separadas para que respirar y tal, eso sí que da pie arquitectónicamente a que se hagan viviendas dentro. Talleres, despachos, o sea, eso sí que da en cuanto a luz, en cuanto a habitabilidad, en cuanto a alturas, pero claro, un hórreo es un hórreo. Que le quieras dar habitabilidad, por supuesto, siempre se durmió en ellos, siempre se utilizaron para muchas cosas, pero claro, transformarlo es hacerlo desaparecer, a mi manera de verlo. Yo no miento, desde luego cuando una persona se va a gastar el dinero que se gasta en un hórreo, tienes que darle un uso, porque si es un capricho y puedes, pues estupendo, pero ojo, yo llevo 20 años arreglando hórreos y la gente los usa para meter patates, y para meter cebollas y para lo que son, para meter la herramienta, los aperos. Hombre, para mí hoy en día trabajar en los hórreos significa todo, porque es mi manera de vivir. Hombre, siempre dice mi madre que cuando tenía yo 4 años y 5 que ya decía que quería ser carpintero, cosa que luego abandoné. Pero bueno, como no estudié carrera y tal, lo primero que hice fue tirarme la carpintería y desde los 19 hasta hoy. Y ya van a ser de autónomo desde los 24. Tengo ahora 44, imagínate, pues 20 años ya de autónomo. Así que para mí esto lo es todo. Desde luego, mi mujer también es carpintera, o sea que para mí lo es todo. Y bueno, espero jubilarme haciendo esto. Yo creo que los trabajos, y más estos que te unen tanto también un poco con el mundo rural, que es para mí también lo es todo, pues desde luego te dan una felicidad muy grande, ¿no? En inicio no había corredores, ¿no? Es una cosa que aparece un poco más con la necesidad de darle uso también pues un poco más exterior al hórreo. Y sobre todo los hórreos al principio tenían unos corredores muy rudimentarios, que eran prácticamente solamente pontigas alrededor por las que tú caminabas y podías acceder a los gabitos que había fuera en el liño para colgar pues todos los productos de la huerta y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con la aparición, por ejemplo, también de la aparición del maíz, se hizo muy necesario ya tener un poco más de estructura. Entonces, cuando aparecieron ya los primeros pasamanos, que eran para colgar allí también todas las ristras y toda aquella cantidad de maíz que se ponía. Y lógicamente, como todo que empieza, pues tiene una evolución y ya puedes ver pues la cantidad de incluso de decoraciones que ya tienen los hórreos y que bueno, luego forma parte un poco de lo que es la decoración del propio hórreo de la panera, porque al final es lo que más luce, ¿no? Hay gente que no se imagina, sobre todo por esta zona de Gozón y tal, que un hórreo sin corredor es imposible, para eso no quiero tener hórreo, porque realmente es verdad que lucen mucho, ¿no? y que dan esa característica tan decorada y tan bonita, ¿no? Hombre, un corredor puede tardar, puede tardar lo que quiera, pero por ejemplo tres operarios y un corredor en una semana, pues lo tienes hecho. Igual un poquito más de una semana, porque pasas varios días en el taller, pues eso, mecanizando, como se pueden ver estos pasamanos y tal, y después, hay muchas maneras de hacerlo, pero lógicamente haciéndolo tradicional y tal, lleva su tiempo y tiene una elaboración y unas molduras, y bueno, y se le da, tiene su trabajo. Desde luego del hórreo en sí, lo más fino, los acabados más finos y lo que se le da un poco más de hincapié en que todo quede muy ajustadín y tal, es en el corredor. La compleja simplicidad del hórreo, ¿no? Porque es un diseño muy probado, muy garantizado a lo largo de los años
Y es simple, tiene un compendio de lo básico de la carpintería, son las medias maderas, la caja y la espiga, ¿entiendes? Son cosas como muy básicas. Como siempre digo yo, para ser carpintero lo que necesitas es hacer caja y espiga con los ojos cerrados, porque todo es caja y espiga prácticamente, una mesa, unas patas de una silla, todo, y el hórreo pues lo mismo. Al final lo más complejo en sí es todo, que no es demasiado complejo, pero es un compendio de muchos detalles, ¿no? ¿Qué hay que controlar? A ver, a mí hoy en día, después de tantos años, el único día que me pongo ciertamente nervioso es cuando llegas con los traves sueltos y tienes allí dos traves mangados, uno enfrente del otro, sin ningún apoyo. Claro, tienen que estar bien anivelados, tienen que estar bien asentados en las trazas, que los pegollos no tengan bamboleo, que esté todo bien. Una vez que ya tienes 3 traves ensamblados ya no se te va a ningún lado. Pero claro, eso hoy en día se hace con camiones con grúa, tienes unas facilidades grandísimas. O sea, esto lo heroico era antiguamente, ¿cómo lo harían? Que se juntarían unas estaferias para hacer eso y unos grupos de gente, que eso tenía que ser alucinante. Una cosa fundamental de mantener lo antiguo hace que no perdamos el vínculo con el principio, con lo que somos. Hombre, eso yo creo que eso no lo duda nadie, ¿no? O sea, el tener estas políticas o el querer es como cuando tú guardas algo de tu abuelo porque es el recuerdo de tu abuelo, o sea, no quieres perderlo, ¿no? Porque eso yo creo que nos hace a todos lo que somos. Desde luego eso no podría existir. Y bueno, estos trabajos también, ojo, no solo este, sino pues la cantería y muchas otras cosas que son fundamentales, todos los oficios. Yo el consejo que le podría dar a las nuevas generaciones, igual que cuando yo empecé, pues aparte de que son maneras bonitas de ganarte la vida y bueno, son oficios que no deberían perderse, te hacen estar muy en contacto. Eso para gustos, por supuesto, pero te hacen estar mucho en contacto con el mundo rural, el no olvidarte de las cosas como son, porque ahora se habla mucho del apagón este famoso y tal, pero es verdad que las cosas de siempre, como encender un fuego o como cortar un árbol y preparar la leña, eso siempre va a estar ahí. O sea, la técnica y la modernidad puede estar ahí, pero cuando algo falla eso sigue estando ahí y es lo básico, ¿no? Entonces yo creo que es una forma muy bonita de acercarte incluso podríamos decir al planeta, acercarte a la vida otra vez. Yo estaba estudiando en la facultad y mi hermano se puso por su cuenta y empezamos reparando el horno de un vecino aquí abajo. Y para reparar ese horno pues tuvimos que andar mirando por ahí los hornos viejos del contorno, a ver la forma que tenían, cómo estaban hechos, cómo estaban las piezas trabadas, y sobre eso empezamos poco a poco y nos fue saliendo más y más y más hasta llegar ya casi a una centena que llevamos ya entre hornos nuevos y reparados, llevaremos casi 100. Es trabajar y ver cómo hacen los demás las cosas y poco a poco hasta que le coges el tranquillo y pues ya es fácil, es lo mismo siempre. Hay alguna cosa rara que cambia, depende de los hornos viejos, hay que reparar una cosa u otra, pero bueno, básicamente es siempre lo mismo. Y tampoco es eso que la gente, claro, es un trabajo duro porque está frío, hace calor, la madera pesa y la gente no le gusta eso. Los liños los encajamos en los durmientes en flecha. Hacemos una caja con el caído en los durmientes y después ponemos el liño, marcamos y hacemos una media madera para que encaje y quede siempre trabado, que nunca pueda resbalar. La estructura del tejado va siempre en media madera, todo. Nosotros hacemos media madera en el perro abajo, media madera en el perro arriba, media madera allí, para evitar giros. El horno así nunca tiende a girarse y a caer. Para poner los aguilones arriba, ponemos primero los dos principales, que van a media madera y trabados uno contra otro. Para eso hay que coger y ir probando, marcando las rayas donde hay que cortar y prueba-error. Según vas probando, vas poniendo hasta que quede perfecto. Y después, una vez que tengas estos dos puestos, se ponen los secundarios que van encajados directamente, que van apoyados, como son más largos de arriba, nunca tienden a caer. En este momento, esto que se ve de la estructura está solamente sujeto con 8 tornos de madera, más de esos 2 que están arriba.
Después, posteriormente en la obra, se mete un torno cada 40 centímetros para asegurar mucho más y queda así, va todo con torno, sin ningún clavo, ningún tornillo, ni nada. Un horro, pues la cubierta del horro pues, suele tardarse más o menos una semana, semana y pico, depende también del tamaño del horro y depende si es viejo lo que haya que reparar. Hay que reparar liños, si están muy viejos se le ponen unos gatos que llevan unos refuerzos y es un poco depende, incluso hasta la situación del horro, si está muy alto cuesta mucho más trabajo subir la madera y lleva más tiempo. Nosotros los hornos los hacemos con un caído no muy alto, ya que queda muy estéticamente, para nuestro gusto queda feo, lo hacemos entre el 30 y el 35%, que es lo que garantiza la teja, y antiguamente se hacían así para que la teja no se escurriese. Entonces seguimos el método tradicional y el caído más o menos como se hacía antiguamente. Sí, no es lo más complejo en sí, sino que es lo que más laborioso es. Lo que son traves lleva un doble diente, pero bueno, es sencillo. Esto lleva muchas medias maderas y lleva mucho más tiempo que el resto. Para los horros es igual siempre. Varían las paneras. Las paneras tienen, como al tener cumbre, pues cambia un poco la estructura de anclaje de arriba. Nosotros lo hacemos como desarmamos todos los horros viejos que desarmamos, los más antiguos tenían esta forma y respetamos la forma que tenían y hacemos todos igual. Sí, bueno, ya que una cosa que está bien hecha, ¿no? ¿Para qué la vas a cambiar? Pues los horros están bien hechos y hay que seguir igual. En obra necesitamos 3 personas, aquí con 2 nos arreglamos bien. Y en obra, pues, o te lo sube un camión o subir a mano. Depende también de la situación del horro. Hay horros que no tienes opción de llegar al camión, hay que subirlo a mano, y otros te lo sube el camión. Lo que es las vigas, pues ya los cabrios es todo a mano. Vivir solamente de esto es complicado. Hay trabajo, pero no hay tanto como para solamente vivir de esto todo el año. Nosotros hacemos también cubiertas y bueno, vamos capeando y vamos bien. Tenemos bastante trabajo y bueno, lo llevamos bien. La clientela es más bien de todo, como la gente joven que hace una casa y quiere el horro para decorar, la gente mayor que tiene el horro en el pueblo y no lo quieren dejar caer, es un poco de todo. El horro tiene importancia porque no hay otras edificaciones iguales en todo el mundo. En Galicia tienen capazos, son parecidos, pero es una cosa que es solo de aquí y pocos sitios pueden decir lo mismo. Bueno, mientras no vea gente que eso, pues seremos los últimos. Supongo que habrá gente, poco a poco irá gente cogiendo el oficio, pero bueno, de momento no está la cosa muy clara. Entonces ya te ha terminado el tejado, te ha terminado el tellado, por ejemplo, y a veces por aquí, por esta zona de aquí, pues lleva bocatella. Esta lleva una bocatella con guardamalleta, que esto ya es raro, pero a veces hayla. La bocatella lleva esto, y que tiene onda, y ya va separada, lo que tiene que ir separado. Y entonces si tiene esto, muy fácil, vas poniendo aquí los canales, que te vuele por aquí entre 12 y 15 centímetros. Si no lo tienes que esparceles tú como te gusta. Si no lo tienes que esparceles, permediales, y metes un cascallín por los lados, porque la primera teja muévese para los lados. Y en el aguilón ponemos también una canales de arriba abajo. Vas poniéndoles canales, yo aprendí a hacerlo toda la pala entera, poniendo de abajo arriba, ras, y vas menguando. Otra gente, hazlo, no sube toda la pala entera, sino que va de un lado a otro y sale por un aguilón. Y nosotros una panera o un horro de abajo para arriba. Y bueno, les de abajo son los canales, les de arriba son los cubiertes. Y luego poneslo, hay unos palos que si queréis voy a buscarvoslos, no fai falta. Y es como, llamámoslo una galgia, o llámase también un codal, que lleva un palo. Imagínate que esto sea un palo, lleva aquí una punta clavada y aquí otra, para colocar la tella, ras, y súbesla, vas colocando los telles, y entonces tú pones la galgia con la punta en la de adelante, y una medida, para que te queden todas más o menos espaciadas, porque los telles unos son mayores y otros menores. Y nada,
remates los aguilones y luego si lle horro lleva una llábana, porque ahí hay un punto en el medio que no se puede tapar con una tella, una llábana, y encima va el rodexo, o el obispo, o el moño, o la piedra cantal paxarín, de todas maneras se llama. Y si lle panera lleva dos, más pequeñinos, y nada más. Los horros ahí que tienen cubierta de pizarra, pues bueno, son distintos a los de tella. Y entonces allí hay de piedra o de pizarra, hacen esa diferencia. Unos son piedras, que en realidad son pizarras gruesas, cada una de una manera, son muy gruesas, ¿eh? Nosotros fuimos para la zona de La Pescal y Larna, y luego pizarra, que ellos llaman pizarra la finina, y ese es la piedra, les de piedra, cada X sitio va furada la piedra con un torno de madera, pero no van todas furades, va furada alguna grande, la mayor parte, pero los pequeños no. Si lle de pizarra, que son más finines, van con unos puntes, que hay una piqueta para clavarles, y tú vas poniéndoles como las piedras en una pared, dos piedras sobre una y una sobre dos, para que muy bien solapades, solapando mucho, y luego los aguilones pueden ir con telles, curves, pegades, o con capotes, que capotes son unas piedras así, unos pizarrones grandes, unas piedras grandes, que van mangándoles allí, antes clavaban ellos un torno, por la parte de atrás. Y luego en la panera, el cumbrial va con cruceiros, que son unas piedras, unas pizarras que van unas metidas por otras. Y así es la pizarra, ni más ni menos. Ahí, mira, los horros que de cubierta vegetal ahora dicen está teitao, pero teitao y techao, como lo dicen en el occidente. Teitar y techar. Aquí hay lo de palla de centén, que lle Cangas de Narcea, Ibias, todo ahí. En Torrestío, que yo sepa, también era de palla de centén, aunque puntualmente podía usar la escanda también, ¿eh? Y luego, ya te digo, con escoba, en la parte Somiedo y por ahí hay uno y alguno más hubo. Y hay alguno con escoba en Cangas de Narcea, porque como ahora no hay pocos teitadores. Y luego los de palla son de dos maneras. Uno teítalo cualquiera, o cualquiera que curioso, que lleve zampar la palla y coselo alrededor con blimes o lo que sea, y luego el teito curioso a paleta, que ya en Asturias no hay quien lo faiga, pero hay uno muy bueno en la zona del Bierzo que deja los horros que duren igual 30 que 40 años. Yo empecé a armar hórreos por los hermanos, que tenía ilusión, y ellos me empezaron también para que fuera con ellos, y venga, y yo tenía ilusión también bastante de arreglar, y dijeron, coño, ven con nosotros a ver, y cogí exagerado. Lo que pasa que después ya marché a trabajar para otro lado y esto fui perdiendo un poquitín. Un horno donde se guarda toda la cosecha de una casa, casi la mayoría, que se guarda en el horno. Todo, porque ahí guardas todo, lo de comer, todo. Lo que se hace en el campo, guardas todo en el horno. Eso sobre todo si hay una gotera que empiece, si no la quitas, empieza la madera a deshacerse y ahí de golpe abajo. Para mí arreglar un hórreo era porque es una cosa que si no iba a deshacerse, ya quedaba nada, que la ruina. Y cuando lo vi, cuando lo desarmaras, y me cago en la mar, esto
nada, no se puede armar. Parece que, y una vez que lo vi armado, no parecía él, no parecía, ya quedaba, es que parecía imposible. Entonces, por ejemplo, el último que arreglé, yo y otro chaval que arreglamos, todo el techo se puso entero, éramos entre los dos y se hizo casi la mayor parte, pusimos madera nueva porque estaba deshecho. Estaba deshecho y ahí armamos, lo dirá, 20 años. Y está completamente igual que el día que lo arreglamos, el tejado. Pues eso ya no se puede decir. Tengo la ilusión de ver los 5 hórreos que tenemos allí en la familia. Es para mí una de las mayores ilusiones y verlos que estén armados y verlos que están bien. Ver aquello, a mí cada que llego a mirarlos todos un poquitín, si tienes un poco de tiempo a ver cómo están. Eso, y ver, por ejemplo, el mío, tengo un carro de esos del país antiguo, eso sí, presta mucho verlo también allí, debajo del hórreo. También allí lo tengo nomás que para eso, para tradición. Pues el hórreo en sí yo a veces piénsolo, como lo preguntáis tanto, pues yo piénsolo, porque una persona hasta que no la pregunten, pues a lo mejor no se hace reflexiones. El hórreo ya es el exponente de una manera de explotar el territorio que nuestras élites abandonaron. El hórreo en época de jovellanos, la élite asturiana sacaba el máximo del territorio con la casería y con el hórreo. Y el hórreo, pues ya una cosa tan bien montada, tan bien fecha, junto con la casería, que aunque los derroteros políticos de nuestro país, de nuestra nación, fueron por otros lados, resiste. Resiste. Están diciendo que cae el hórreo, que cae el hórreo. El hórreo sí que hay eso. Pero este modo está tan bien fecho y tan desamparado, está un desamparado y resiste, no porque tenga nada, no tenga nada místico ni misterioso ni nada, y que son unos edificios que estaban pensados para que duraran pues lo que están durando. Que por cierto, y un edificio no tiene huella de carbono, y ecológico, y duradero, y útil. Dice, es que yo no uso el hórreo. Si lo tienes lleno de porquería y no lo barres ni una vez al año, ¿cómo coño vas a usar eso? Pero el hórreo, si está reparado, pues claro que se usa. Pues el hórreo para mí significa tradición en carpintería, tradición cultural en patrimonio y luego todo lo que conlleva lo que lo rodea. Cómo lo utilizaban para otras cosas, incluso para, no solo para el grano, para los alimentos, sino pues a veces los paisanos que se ponían un poco malos iban a dormir la siesta al hórreo para secar los huesos y todo lo que lleva alrededor, ¿no? Pues debajo hacían muchas veces la fiesta o se reunían los rapacinos o las paisanas y los paisanos y bueno, un poco eso, lo que es el patrimonio nuestro de Asturias. Para mí es una virguería. La verdad, un trabajo guapo, madera que tiene mucha historia que contar y al final y eso, en todos los hórreos te encuentres una pieza que dices, hostia, ¿por qué pondrían esta pieza así? O porque siempre te llama la atención alguna cosa, siempre vas encontrando cosas nuevas de hace 300 años. Es una forma de vida o forma parte de una forma de vida, porque, bueno, no lo sé, yo sentimentalmente, la verdad que yo tengo mucho aprecio a los hórreos en sí. Me da mucha pena cuando veo los hórreos que están sin restaurar y que se caen. Bueno, creo que es como cortarnos un brazo, porque bueno, cumplieron su misión durante muchísimos años y aún hoy creo que aún la cumplen todavía. Bueno, es tremendo. Bueno, el hórreo para mí es algo muy importante, ¿no? Porque me trae muchos recuerdos de la niñez. Cuando entrabas en casa de tus abuelos, abrías la puerta y los olores ahí de las manzanas, las patatas y todo viniendo de encima, una cosa muy gratificante. Pues para mí es una afición, es mi pasión, me gusta y cuando reparas un hórreo viejo que está medio cayendo,
le das vida, y vas orgulloso para casa de darle vida a una cosa que hace 400, 500 años, con muchísimo esfuerzo, hicieron tus antepasados y no dejarlo morir. Y a nivel sentimental esto, ya te digo que para mí significa, hoy por hoy es mi vida. ¿Qué cabe decir en Asturias lo que significa el hórreo? Que yo creo que después de la Santina está el hórreo, porque la simbología que tiene pues sin duda es muy grande. El hórreo en Asturias, claro, ese icono que representa a todo el mundo le hace sentirse muy asturiano y bueno, es raro que vayas a un pueblo y que la gente no le haga cierta ilusión pues ver un hórreo restaurado o ver cómo lo hacen o incluso cuando hay traslados ver cómo te lo llevas o cómo se monta, tal. Y entonces, claro, yo qué sé, el hórreo en Asturias, ¿qué te voy a decir? Solamente agradecerte que hayas tenido la deferencia de presentar dentro de este ciclo el vídeo y como suele ser habitual en este tipo de actos, si alguno de ustedes quiere intervenir o tú cerrar el acto con algún comentario, pues hazlo. Simplemente me gustaría realizar un apunte después de verlo, que es que, bueno, como podéis ver, yo lo que me encontré allí sobre todo es una calidad humana tremenda y el que más aprendí fui yo. Yo no, bueno, digamos que yo estudio los hórreos, pero no soy ni horrero, ni carpintero y bueno, para mí fue un honor pues entrar algunos de aquí en vuestros talleres y poder reconoceroslo también a vosotros de esta manera. Así que muchas gracias. Pues para cerrar el acto simplemente recordarles que el próximo 27 de octubre el ciclo continuará con la charla que pronunciará Orlando Morán, arqueólogo y artesano, sobre el estudio etnoarqueológico de la cerámica de Faro. El 3 de noviembre correrá la conferencia a cargo de Manuel Ramón Rodríguez sobre la carpintería de Ribera en Asturias, embarcaciones de pesca, tipologías. Y cerraremos, como les decía también al comienzo a la presentación del acto, con la conferencia que pronunciará Susana Eivia González, directora del Museo Etnográfico de Grandas de Salina y Pepe el Ferreiro, con el título Estrategias de recuperación y transmisión del patrimonio inmaterial, los oficios en los museos etnográficos. Confiando en que estas charlas puedan resultar de su interés y de alguna utilidad, cerramos el acto si no tienen ninguna pregunta o alguna cuestión que plantearle a Fernando. Si hay alguna pregunta o apreciación. Sí, bueno, era una cuestión que comentaste antes que me interesa particularmente, ¿no? Sobre a partir de la tipología, si se puede saber, lógicamente, en qué época se construyó o se debió de construir el hórreo. Lo digo porque hay dos hórreos que me interesan particularmente, Ángel sabe por qué, que son el de uno en Gobiendes y el otro en Quintana, que tienen dos huesos de ballena, uno cada uno.
Entonces sería interesante saber si a partir de la tipología se puede deducir algo acerca del momento en el que se incorporaron estas piedras. A través de la tipología, yo creo que ahora mismo es lo que tenemos, ¿no? Estamos estudiando la posibilidad, yo por mi parte, bueno, es bastante complicado de aplicar análisis, ¿no? Quizás tendríamos que dar una vuelta a lo de los huesos de las ballenas, que quizás sí que se pueden analizar de otra manera, pero por ejemplo, estuvimos hablando mucho con la gente de la Fundación de la Madera, que tiene los medios técnicos para esto, y por ejemplo, con el crecimiento de los anillos de los árboles, que es una técnica que se utiliza en la arqueología, es complejo. Me dijeron a mí que era complejo porque no tenemos necesitas un modelo, ¿no? Unos modelos con los que comparar. Entonces, ellos me dicen que todavía están en ese proceso de generar ese modelo. Me gustaría en algún momento poder aplicar ese tipo para saber de manera clara y exacta las cronologías de los hórreos. Luego tenemos las tipologías decorativas que están, bueno, a partir de ciertos hórreos fechados podemos establecer pues, las cronologías más o menos, pero claro, podemos mover siglos, inicios, finales, ¿no? No podemos establecer con tanta exactitud. Y luego también yo creo que es más complicado y hacen falta también más estudios sobre ello, en la manera en la que se construyen, ¿no? Hay distintas maneras, ¿no? Julio, por ejemplo, te cuenta que no es lo mismo la manera de Oviedo que la manera, ¿no? Por la técnica constructiva, sí que realmente estamos intentando separar y también sacar las cronologías. El caso de los huesos de ballena, pues lo conozco sobre todo el de Quintana, ¿no? Que es una escápula de ballena que hace de muela, si no me equivoco, y lo otro es una vértebra que hace de utaku o taza. Pues yo creo que lo que nos está hablando es de esa reutilización de materiales que tengo a mi alcance, ¿no? Y que habla de la vida de los pueblos de esos lugares. Exactamente saber a través quizás de cómo está construido, si podemos sacar el siglo, es probable que sí, vamos, pero yo creo que quizás podríamos plantear alguna cosa que podemos hacer con esos huesos, ¿no? Que igual nos pueden aportar. Sobre todo nos habla de ese pasado ballenero de la zona, y precisamente de Quintana estuvimos por allí hablando con la propietaria para ayudarla en todo lo que necesitara para restaurarlo, porque nos parece un hórreo, bueno, que es por esa pieza de ballena que tiene una importancia especial. Eso es una cosa que hacemos mucho en la asociación, ¿no? Pues tendemos la ayuda a los propietarios que tienen hórreos y paneras de especial interés, o hórreos y paneras, para echarles una mano en lo que necesiten, que podamos. No sé si he respondido a tu pregunta más o menos, pero... Sí, bueno, con tener una idea del siglo ya voy más pues, que contento. Eso yo concretamente estuve una vez pero vamos, no tenemos, estoy seguro que en la asociación te lo podemos facilitar perfectamente, vamos, la cronología exacta la cronología que a nivel constructivo tiene, es el hórreo de Quintana, yo creo que es panera, creo, si no recuerdo mal. Por tanto, eso ya nos habla de que estamos hablando del 17 en adelante, ¿no? Entonces, si necesitas ese dato, pues ponte en contacto con nosotros, que te mandamos una ficha del hórreo con su cronología y para que la tengas, no hay problema. Sí, contacto este verano y todavía nada, no tuve nada. Vaya, pues tienes, luego si quieres te facilito yo mi correo y te la mando yo sin ningún problema. Sí, yo quería comentar que de qué manera vosotros presionáis o forzáis a que la Consejería de Cultura favorezca y dé fondos para estos temas. Yo estuve llevando 4 años, hace ya 20 y pico años, soy arquitecto, ¿no? La restauración de hórreos, paneras, cabazos y demás. Y claro, cuando llegabas y vimos, no sé cuántos otros vi, de todas las zonas, claro, llegabas y las subvenciones eran tan escasas, que muchos paisanos me decían que no les daban ni para la madera de la cubierta. Entonces decían, bueno, pues dejámoslo caer. Y entonces, claro, nosotros llegamos a la consejería, veías cada zona central, oriental, pues veías 400 hórreos, éramos 3 grupos, era por zonas,
Y luego ya llegamos a la época de las subvenciones, cuando teníamos que dar las subvenciones. Las subvenciones de aquellas eran pues, 40 pesetas, 50.000 pesetas, o sea, la madera entre castaño, y es que aquello era inviable. Y la gente del campo no tenía dinero para sustentarlo. Entonces, estamos hablando muy bien etnográfico, súper importante, y que no creo yo que desde la administración se le esté dando el empuje ni la ayuda que necesita. Entonces, seguirán cayendo porque los paisanos no pueden como ellos. Y claro, estamos gastando dinero en otras historias y estamos dejando lo nuestro olvidado, ¿no? Entonces a mí me da auténtica pena que no se oriente las subvenciones a todos estos temas y se orienten a otros edificios, museos de la leche, museos de no sé qué, o sea, que al final están todos sin nada, sin contenido, y esto lo estamos dejando caer, ¿no? Claro, me alegra muchísimo haber asistido a la conferencia, estuve 4 años en esto, y luego se paró épocas sin subvenciones y demás, ¿no? Y os agradezco mucho el esfuerzo que estáis haciendo con esto. Pero claro, si no empuja también la consejería, y si no hay dinero, ¿quién se mete a...? La gente no puede. Y cada vez la gente, lo que estamos hablando es la despoblación del campo, ya no se utilizan como se utilizaban antes como granaderos, ¿no? Poca gente. Yo vi casos de gente que nos pedía una señora una subvención y que no se le dio a la señora la subvención porque en ese hórreo, en una panera grande, tenía 6 o 7 hijos, la señora dormía a los críos. Y sí se dio una subvención al Club de Golf de aquí de la Barcamisa, que en aquello yo era socio, que el hórreo era para hacer una fiesta. Entonces tú, joder, qué criterios más absurdos estamos teniendo, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero yo un poco sacar a la luz, ¿no? Si desde las administraciones no se toma esto en serio, nos vamos quedando cada vez sin hórreos, y si no están estos hombres que están trabajando, pues estamos perdiendo la fotografía de las cosas. Nada más. Nada. Pues nosotros tenemos, como ves, una trayectoria desde 2016, tampoco somos jóvenes todavía en nuestra asociación, entonces nosotros tratamos de trabajar de una manera constructiva, ¿no? Tratamos de tender la mano todo lo posible dentro de nuestras posibilidades como asociación. Creemos que la manera de llegar a buen puerto con esto de los hórreos es remar todos en una misma dirección, que realmente es la que tú dices, ¿no? Todos amamos al hórreo y todos queremos que los hórreos se conserven y que se transmita los oficios y demás. Nosotros, pues bueno, cuando tenemos algunas apreciaciones con respecto pues, a subvenciones, hay personas aquí que, por ejemplo, entraron en contacto con nosotros. Nosotros hacemos una labor de asesoramiento a toda la gente que nos llama para pedir esas subvenciones. Y bueno, en ocasiones pues tenemos la suerte de que sale bien, y en ocasiones, bueno, como un hórreo que restauramos por aquí en la zona de Oviedo el año pasado, y en otras pues no podemos hacer tampoco mucho más que nosotros ya trasladamos en su momento, cuando salieron las nuevas subvenciones, un documento, un escrito desde la asociación con unas apreciaciones constructivas que creíamos que mejorarían el funcionamiento de las mismas, ¿no? Por ejemplo, pongo algún ejemplo que recuerdo. El plazo de ejecución, no hay muchos horreros y piden, claro, entonces hay gente que, como habéis visto, los hórreos no se restauran a prisa y corriendo, entonces pues una era ese tema, ¿no? El plazo de ejecución. Vemos que de un año a otro, al menos, pues la cantidad de dinero que se ha repartido ha aumentado. Pasamos de no haber a ver, y ahora ha aumentado. Bueno, creemos que esto no es una cuestión de un día para otro, vamos poco a poco tratando de tender la mano, de ayudar y de forma constructiva, con esos escritos, prestándonos a ayudar a la gente que nos llama, en la medida de lo posible. Pues bueno, intentamos poner nuestro grano de arena y lograr tirar todos juntos en la misma dirección. No sé si con esto respondo a tu pregunta, pero es la labor que desde la asociación, como nosotros tratamos de llevar. Acabamos ahora, era una rehabilitación de un hórreo que la base era de piedra y que tenía una vivienda antigua que no tenía nada y era de 2 pisos, ¿no? Hemos ahora dado el fin de obra, nos ha costado Dios y ayuda poder hacer apartamentos turísticos en la base, ¿no?
no tocamos el horno, lo arreglamos, pero fue un trámite laborioso de tiempo, consejerías, tal y cual, estudios y demás, y joder, es como pegas todo, ¿no? Sin tocar para nada la estructura interior, guardando los huecos que había y tal y cual, ¿no? Lo hemos acabado ahora, ¿no? Y jolín, es que, bueno, yo es que sufro con este tema, la verdad, porque es una auténtica pena. Con respecto a temas concretos de restauraciones, sí que es cierto que en su momento la normativa a nivel de restauraciones era muy restrictiva, no del uso, sino en la manera de hacer, ¿no? Hay cosas, pero que ya están levantando la mano y ya están, nosotros también estamos en ello, levantando la mano en el sentido de, por ejemplo, para retejar lo que son cuidados básicos de mantenimiento, pues en algunos ayuntamientos pues ya es, no se necesita, no es como, no lo consideran ya como si fuera una gran restauración, sino como labores de mantenimiento. También es cierto, voy a decir un ejemplo específico, hay muchos hórreos tejados con pasta, que añade un peso mayor a una estructura que no está preparada para tener ese peso. La cubierta antigua no tenía pasta y os puedo asegurar que pesa, y más de uno de aquí que cuando desmontas un horno te lo pueden decir. Entonces, normalmente ahora ya permiten el poner este material que no son duline, no es famoso onduline, sino que es un textil. Sí, bueno, eso es una marca, pero que permite transpirar la madera y es impermeable. Y luego te permite poner la teja fijada, también permiten, de una manera curiosa, fijarla con puntos de espuma que no se vea. Eso no es una cuestión de mantenimiento, que no desmerezca al hórreo, pero que no le sume peso y que nos permita tener, que al final uno de los problemas de los hornos es el mantenimiento, que nos permita tener esa cubierta allí mucho más tiempo, ¿no? Con ese tipo de cosas ya se está levantando más la mano, y yo creo que, bueno, poco a poco se va avanzando en ello, tratando de facilitar, pues, en la medida de lo posible, pues, las restauraciones y ese mantenimiento que al final es lo que mantiene vivo al horno, ¿no? Que el señor mueva la teja a tiempo, o la propietaria o la propietaria, o bueno, que puedan llevar a cabo ese mantenimiento que conlleva. Sí, pero Fernando, podrías decirle, hay dos propuestas que están en la mesa del Ministerio, una y otra de la Consejería. En la de la Consejería se está hablando de la protección de entre 500 y 1000 hórreos como bienes de interés cultural en un plazo breve, que es una propuesta que ha hecho la asociación, y que la Consejería la va a tomar en consideración. Es que no me daba tiempo a explicaros todos los proyectos antes. Otro de los proyectos que tenemos lo denominamos alma de bosque, que no es más que la selección de una serie de hórreos y paneras representativos, porque, como bien dije, el hórreo no es un fósil, por tanto es cambiante. La etnología no es como cuando vamos a un yacimiento, ¿no? Entonces sí que es para seleccionar una cantidad representativa con los hórreos de un valor, de mayor valor, y proponerlos para que sean bienes de interés cultural, pero con la idea de la asociación es que tenga ayuda también al mantenimiento esos bienes de interés cultural, no lo puede cargar el propietario. Y luego en los otros la propuesta es un cambio de uso regulado, en el sentido de, como lo que muy similar a lo que oíais siempre ligado a una vivienda, siempre respetando un hórreo, lo que es un hórreo, ¿no? Un complemento de una vivienda, no una vivienda que se escucha mucho por ahí, lo de una vivienda exenta, ¿no? Pues eso no, el hórreo forma parte de lo que es la casa de los pueblos, ¿no? Y forma parte de nuestro paisaje, por lo tanto tiene que cumplir unas normas que se estipularán en función de niveles y demás, para, bueno, evitar que se hagan intervenciones en el hórreo que lo desmerezcan, permitiendo también cierto uso, ¿no? Usos que, por ejemplo, escuchamos en el documental, pues alguien que lo usa de despacho, para leer, o usos que no dañen la estructura. Si no hay ninguna pregunta más, cerramos el acto. Agradecemos la presencia de Fernando y la labor de la asociación. Muchísimas gracias por su presencia.